Buenas noches, hermanitos. Bienvenidos todos. Siempre que sea el pastor, huyen las ovejas, ¿no? Bien, pues vamos a ir directo al tema, hermanitos. ¿Qué les parece? Traigo como 200 páginas de bosquejo para ir avanzando. Vamos a ir a Hechos, por favor. Hechos 6 del 1 al 7. Vamos a leer eso para contexto. Sí, es lo que vimos la enseñanza pasada, pero vamos a leer desde ahí para contexto. Sí, Hechos 6, vamos a Hechos 6, por favor, desde el 1. Vamos a orar, sí, antes de empezar. Vamos a orar unos por otros. Sí, ore por mí y oro por usted, hermanito. Señor, nos dé la gracia. Padre, gracias, bendito sea tu nombre. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo, Señor Dios. Te pedimos que, Señor, tú te glorifiques en esta noche, Padre, que hables a nuestros corazones. Señor, que no me permitas hablar nada de mi propia sabiduría, entendimiento, sino que me ayudes a predicar en el Espíritu Santo, Señor, que sea palabra que provenga de ti, Señor, para tu gloria, para gloria de tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno. Ayúdanos a ser edificados, Señor, a ser edificados por tu palabra y que cumpla el propósito por el cual es enviada, Señor. Es útil para redarguir, para instruir en justicia, para amonestar. Señor, ayúdanos, Padre, danos la gracia, el entendimiento, ayúdanos a tener oído atento, Señor, y corazón dispuesto, tierra fértil, Señor, para que tu palabra germine y dé fruto al 100%. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bien, Hechos 6, del 1 al 7 es para contexto, es lo que vimos en la enseñanza anterior, ¿sí? Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces dice que el número de los discípulos estaba aumentando y que el evangelio, estaba siendo predicado, ¿sí? Si recuerdan, desde un principio hemos visto que la iglesia estaba unida en un mismo sentir. Había señales y prodigios que eran hechos en medio del pueblo por los apóstoles y por los creyentes. Y el Espíritu Santo estaba concertando esta grande obra de expansión del evangelio y de la iglesia de Cristo. Y entonces vemos que enseguida surge un problema, y esto es que hubo murmuración de los griegos, o sea, de los judíos helenistas convertidos a Cristo, ya nos explicaba el hermano Víctor, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los helenistas, eran desatendidas en la distribución diaria, si no estaban recibiendo una ración justa de alimento. Y vimos anteriormente en el capítulo 4 que nos relata que los creyentes tenían todas las cosas en común, ¿sí? Que vendían terrenos, traían el dinero a los pies de los apóstoles y era distribuido a todos según su necesidad, de manera que no había ninguno con necesidad entre ellos. Sí, esto es al principio, pero vemos que al crecer el número de creyentes, entonces surge este problema, ¿sí? Y para solucionarlo, los discípulos designan a encargados para asegurarse de que la distribución, sea justa y que estas viudas reciban la ayuda pertinente, y designan entonces a estos 7 varones que eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sí? Entre los cuales estaba Esteban, a quien vamos a conocer el día de hoy. Sí, eran 7 hombres de entre los miles de creyentes que había para entonces. Esto ya nos habla desde aquí de su carácter y de su entrega, ¿sí? Eran bien reconocidos entre la iglesia.
Y bueno, un aspecto importante para el desarrollo del tema de hoy es que Esteban, junto con los otros seleccionados para este trabajo, tienen nombres griegos, ¿sí? Lo que nos da a entender que ellos eran judíos griegos, que los escogieron porque eran judíos griegos para encargarse de este trabajo, para asegurar la empatía, ¿sí? Por las vidas a las cuales se estaba procurando alcanzar. Eran de hecho 6 judíos griegos y un prosélito, Nicolás, prosélito de Antioquía, convertido al judaísmo y después al cristianismo. Ajá. Y Felipe está también ahí en la lista, de él vamos a hablar en el capítulo 8. Pero ahora entonces vamos a conocer a Esteban, el primero de los 7, el primero en la lista. Y ya desde aquí ya nos dice algo, sí, era el primero en la lista. Su nombre, Stéfanos, en griego significa corona de campeón. Era la corona de ramas de olivo que ponían a los ganadores de los Juegos Olímpicos, si conocen esto. Y era un nombre popular ahí en el mundo griego. Sí, de hecho, Pablo menciona a otros creyentes con este nombre en algunas de sus epístolas, en las salutaciones. Entonces, Esteban era judío y era griego. Y entonces esto nos da a entender que él debió haber vivido en otro país de cultura griega y al parecer se había movido a Jerusalén. No sabemos cuándo, no nos lo dice la escritura, pudo haber sido durante las fiestas, antes, durante la Pascua, cuando la resurrección y ascensión de Cristo, o durante el Pentecostés, cuando la venida del Espíritu Santo y la predicación de los apóstoles. No lo sabemos con certeza, sí, pero se entiende que se convirtió a la predicación del Evangelio y que ahora servía a la iglesia y estaba totalmente entregado a Cristo. Y entonces ahora él se convierte en el primer mártir cristiano. ¿Sí? Entonces su ministerio, aunque corto, ¿sí?, fue de gran impacto para el mundo entero. Su defensa ante el Sanedrín, su único sermón registrado, cuyo eco resuena hasta nuestros días, hermanos, fue de gran poder. ¿Sí? Rico en escritura del Antiguo Testamento y abarca todo un capítulo completo de la Biblia. Y se podría hacer una serie completa con este sermón, sí, por su profundidad, por su riqueza. Lo vamos a ver en las próximas enseñanzas. Y el día de hoy esto servirá de introducción para este poderoso sermón. Sí, entonces vamos a poner atención. Entonces Esteban, miren, él fue cabeza de lanza para la predicación del Evangelio, así como Pedro y los demás apóstoles. Sí, su predicación y martirio dio pie a la diáspora, a la dispersión de la iglesia fuera de Jerusalén. Y con ello empezó el Evangelio a ser llevado a todos los rincones del planeta. Entonces vemos aquí un propósito de parte de Dios al permitir este martirio de un creyente. Sí, Dios lo permitió, ciertamente, pero había un propósito, sí, muy grande en esto. El Señor ya lo había dicho, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, y esta fue la forma: persecución, peligro, muerte, martirio. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a analizar el texto de hoy. Sí, es el versículo 8, ahí mismo, capítulo 6, versículo 8. Dice: y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y entonces nos dice ahí en el 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, miren, él era un nuevo creyente.
Sí, la iglesia no tenía más que semanas, meses de haber nacido, pero dice que era él lleno de gracia y poder. La palabra lleno en el original, pleres, significa repleto, cubierto, completo, lleno. ¿De qué? De gracia y poder. ¿Y cómo y por qué es que estaba él lleno de gracia y de poder para hacer prodigios y señales en el nombre de Cristo? Bueno, nos lo dice anteriormente en el versículo 5, porque él estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Y entonces, al ser él lleno de fe y del Espíritu Santo, entonces su vida, sus acciones, sus palabras eran completamente controladas por Dios, por su Espíritu Santo, por su amor. Tanto que al ser muerto Esteban oró por sus verdugos con el mismo Espíritu de Cristo, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Que seamos llenos, hermanos, de fe y del Espíritu Santo, así como Esteban, para que entonces todas nuestras acciones, nuestra vida esté controlada completamente por Dios. Sí, y no por nuestras emociones y nuestros sentimientos, por nuestras pasiones, nuestros deseos que batallan en nuestros miembros. Y que no sucumbamos ante los deseos de la carne y las tentaciones, sino que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, así como Esteban. Que cuando oremos siempre a Dios en el Espíritu Santo y no para nosotros mismos. Porque vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 1, 20 al 21. Esteban no era un apóstol, sí, pero hacía grandes señales y prodigios en el nombre del Señor Jesús, lo que respaldaba su predicación. Sí, necesitamos conocer a Esteban, necesitamos aprender de él. Él reúne las características que todo creyente debería de tener. Sí, entonces vamos a conocer a Esteban. En el número 9 dice: y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Si recuerdan, los apóstoles, los 12, predicaban a los judíos y Pablo más tarde iría a los gentiles. Esteban predicaba a los judíos de tierras gentiles. Sí, ese era su campo misionero, judíos de tierras gentiles. ¿Por qué? Porque era uno de ellos, como ya lo vimos. Misma razón por la que le fue encomendada la tarea del alimento de las viudas gentiles, de las viudas griegas. ¿Sí? Atención aquí, hay muchos datos, pero el trasfondo es muy interesante. ¿Cómo es que judíos gentiles? ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, los judíos habían sido esparcidos por diferentes países a lo largo de los años, si recuerdan, en diferentes tiempos, y había colonias de judíos asentados en estos diferentes países, ¿sí? Todo alrededor de Israel. Y en estas colonias, bueno, había sinagogas donde ellos se reunían. Hay que recordar que las sinagogas surgieron desde el tiempo de la deportación a Babilonia y desde la destrucción del templo de Salomón en el 586 a.C. ¿Sí? Y surgieron, ¿por qué? Por la necesidad de congregarse y de estudiar el Tanaj, que es la ley, los profetas, los escritos, o como lo conocemos, el Antiguo Testamento. ¿Sí? También fue donde surgieron en Babilonia los rabinos y el Talmud, o los escritos rabínicos. ¿Sí? Entonces, las sinagogas surgieron en ese entonces y seguían existiendo durante el primer siglo, cuando fue escrito el libro de los Hechos, aun cuando el templo ya había sido reconstruido. Sí, se reconstruyó desde el año 537 hasta el 516 a.C. Se le llamó el segundo templo. El primero se le llamaba el templo de Salomón, si recuerdan. Después se le llamó segundo templo y posteriormente el templo de Herodes, porque Herodes hizo muchas reformas para el 19 a.C. Entonces había sinagogas por todo el territorio, anteriormente controlado por Babilonia, los persas, los sirios, después los griegos. ¿Sí? Nos explicaban el maestro Víctor acerca de esto, ¿sí? Y después, en el tiempo de los Hechos, estaba controlado por el Imperio Romano, ¿sí? Y en esta sinagoga se reunían entonces estos judíos expatriados
y dentro de ellas hablaban en sus propios idiomas, en sus propias lenguas donde habían nacido. Y el idioma más amplio, más usado en ese tiempo era el griego, era el koiné, ¿sí? Veíamos que Alejandro Magno llevó la cultura helenística por todo el imperio junto con el idioma koiné, aunque también se usaba el idioma hebreo ahí entre los judíos por el estudio del Tanaj precisamente. Pero bueno, cabe mencionar que el idioma koiné fue clave en la predicación del evangelio fuera de Israel después de la diáspora. ¿Por qué? Porque era un idioma de uso común, como ahora el inglés, ¿sí? Entonces fue clave para la predicación del evangelio en los diferentes países, en las diferentes naciones. Entonces estos judíos de países gentiles venían a Jerusalén como peregrinos en el tiempo de las festividades, ¿sí? Y si recuerdan, ahí en Hechos 2 vimos que aquellos que escucharon las lenguas en el día de Pentecostés, bueno, ellos eran de estos judíos gentiles que venían a Israel como peregrinos, ¿sí? Y que eran de diferentes naciones. Ahora, muchos de ellos se habían regresado ya a Israel y se habían restablecido otra vez ahí en Israel, algunos incluso después de generaciones de estar fuera de Israel. Entonces, también había sinagogas en Jerusalén, en Israel, de los mismos pobladores de Israel, pero también de estos judíos que habían regresado a Israel a restablecerse ahí y hablaban en sus idiomas, aunque también mezclaban ahí el hebreo, había una mezcla, ¿no? Entonces, bueno, venían también de los que vivían en esos otros países, venían a estas sinagogas, que se reunían los que ya se habían movido a vivir en Israel, y se reunían durante el tiempo de las fiestas en la sinagoga, ¿sí? No sé si me explico. Entonces, dice ahí el texto que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Sí, dice la sinagoga de los libertos. En el 63 a.C., el general romano Pompeyo llevó un gran número de judíos a Roma para ser vendidos como esclavos, y muchos fueron esparcidos por el territorio romano. Después muchos de ellos consiguieron su libertad y regresaron a Jerusalén. Entonces se cree que fueron de ellos los que fundaron esta iglesia, así esta sinagoga llamada de los libertos. Y luego dice, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, todos estos territorios romanos en ese entonces y hasta después del 400 después de Cristo. ¿Sí? Ya nos hablaba también nuestro hermano Víctor acerca de esto. Y nos enseñaba también un mapa del imperio griego y de la influencia helenística, y ahora vamos a ver un mapa del imperio romano en el tiempo de los Hechos. Aquí es en tiempo de los Hechos, en tiempo de Jesús, tiempo de los apóstoles, primer siglo. Entonces, Cirene o Cirenaica al norte de África, a un lado de Egipto, ¿sí? Sur del Mediterráneo, actual Libia, y Alejandría en Egipto, al norte, en la costa. Ambas fueron ciudades portuarias griegas muy importantes, fundadas por Alejandro Magno. Pero cuando muere Alejandro en el 323 a.C., pues se desata ahí una clásica lucha de poderes entre sus generales, de poderes y de territorios, ¿sí? Y el general Ptolomeo I, los llamados Ptolomeos, tomaron África y Egipto, ¿sí? Todo el sur del imperio. Y los seleucidas, al mando de Seleuco, tomaron Siria, al norte de Israel, de Palestina, ¿sí? Entonces, en medio quedó Israel, ¿sí? En medio de esta lucha. Entonces, Ptolomeo I, que controlaba el sur, se apresura y captura Jerusalén y se lleva una buena cantidad de judíos, en su mayoría intelectuales, a colonizar Alejandría, acá en el sur, en Egipto, ¿sí? Y él les da, es una buena cantidad, ¿sí? Y les da ciudadanía y alienta la erudición judía. Y es aquí donde por primera vez muchos intelectuales judíos reciben la influencia de la filosofía griega con su lógica y sus conceptos abstractos. Entonces, esto resulta en el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento judío. Y con todo esto, el sectarismo. También ahí nos explicaba un poco nuestro hermano Víctor.
Posteriormente, Ptolomeo II, sucesor, encarga la traducción al griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta, para la gran biblioteca de Alejandría, si saben esto. Y para el 74 a.C., este territorio se convierte en una provincia romana, ¿sí? Entonces, para el primer siglo, cuando fue escrito el libro de los Hechos, todavía había muchos judíos viviendo en todas estas provincias, ¿sí? Y viajaban entonces a Jerusalén para las fiestas, y algunos ya se habían regresado a Israel, ¿sí? Trayendo su forma de pensar, el idioma koiné. Y ahora entonces el texto nos habla también de Cilicia y de Asia, al norte, conocido también como Asia Menor, en donde estaba Éfeso, situados al otro lado del Mediterráneo, arriba al norte, si ven ahí Asia, está Cilicia. Ajá. Entonces estaba bajo el mando de los Seleucidas en el 300 a.C., pero cayó en manos del Imperio Romano para el 190 a.C., ¿sí? Y aún bajo el Imperio Romano en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Y había una comunidad judía bastante grande, ¿sí? En esta región, muy muy grande. Y bueno, la ciudad principal y mayor colonia judía de Cilicia era, ¿cuál creen que era? Acá arriba, en Cilicia, arriba de Siria. Era Tarso, ¿sí? ¿Y quién era de Tarso? Pablo, así es, llamado Saulo de Tarso en ese entonces. Judío y ciudadano romano de nacimiento, ¿sí? Y bueno, él estaba ahí cuando apedrearon a Esteban, ¿sí? Entonces, es una probabilidad que Saulo asistiera a esta sinagoga de los libertos, o estuviera ahí en ese tiempo. No lo sabemos con certeza, pero es una posibilidad porque él estaba ahí durante estos acontecimientos, ¿sí? Y también es probable que estuviera ahí cuando disputaban con Esteban. Y conociendo el celo de Saulo, bueno, si él estuvo ahí, debió de haber disputado con Esteban. Y si así fue, bueno, perdió la disputa, porque a lo que dice la Escritura, con gusto observó cómo lo mataban y consintió en su muerte, ¿sí? Porque miren, según Deuteronomio 17:7, según la ley, quienes primero apedreaban al acusado de blasfemia o de quebrantar la ley y después de ser hallado culpable, eran precisamente los acusadores, los testigos y después todo el pueblo, ¿sí? Aunque en este caso, bueno, se inventaron los testigos, pero Pablo ahí estaba en primera fila, él había sido testigo, ¿sí? Y puede ser que de boca de Esteban Pablo haya escuchado por primera vez, de primera mano, el Evangelio, ¿sí? Y que estos hechos hayan despertado en él el perseguir a la iglesia antes de su conversión, ¿sí? Y empezamos entonces a atar cabos, ¿sí? Y vemos aquí el propósito y la increíble omnisciencia y la soberanía de Dios en cada acontecimiento, ¿sí? Nada se sale de control al único y sabio Dios, ¿sí? Esteban entonces les estaba predicando a Cristo, ¿con qué? Con el Antiguo Testamento, como lo hicieron todos los primeros creyentes, los apóstoles en el periodo de los Hechos. Y entonces estos judíos helénicos empezaron a argumentar y a debatir con Esteban. Y dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, ¿sí? Entonces Esteban, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, con gran denuedo y con un entendimiento increíble del Antiguo Testamento, les estaba predicando a Cristo. Debió haber sido un debate muy interesante, ¿sí? Muy emocionante de escuchar. ¿Sí? Era un debate, un intercambio de argumentos, y más si debatió con Saulo, Esteban, ¿sí? Porque sin duda Saulo era una mente brillante, ¿sí? Y dice entonces que no pudieron resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba, ¿sí? Entonces Esteban ganó, claro que sí, Esteban ganó. ¿Por qué? Porque nadie puede contra la sabiduría que es dada de lo alto. Nadie puede contra la verdad, nadie. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, como no pudieron contra él, acordaron matarle. ¿Qué hace el orgulloso cuando pierde un debate de argumentos? Cuando no se le da la razón.
difamar, atacar, mentir, acusar, ¿sí? Y dice que le acusaron falsamente para matarle, como lo hicieron con Cristo, ¿sí? Tergiversaron y quebrantaron la ley. ¿Qué dice la ley? No darás falso testimonio. Eso dice el mandamiento, ¿sí? Y le acusaron de haberle oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Sí, esto nos da una luz en cuanto al tema del debate que tuvo Esteban con estos judíos, y como lo vemos también en su defensa. O sea, ¿cuál fue el tema? Acerca del antiguo y el nuevo pacto, la ley y la gracia, ¿sí? Y como la ley de Moisés no puede salvar, sino que nos lleva a la fe en Cristo Jesús, el Mesías, ¿sí? Quien fue crucificado por los principales, resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, ascendido con gloria al cielo y sentado a la diestra del Padre, y vive y reina por siempre. Este era el tema central de la predicación de los apóstoles en los Hechos, ¿sí? Y esta entonces pudo haber sido la primera exposición de Pablo al Evangelio. Sí, pudo haber sido donde escuchó por primera vez lo que más tarde escribiría él mismo después de su conversión. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3, 20 y 28. Y que en él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, 9. Esto lo escribió Pablo después de su conversión. Pero para los judíos, bueno, estas eran palabras blasfemas, ¿sí? Decir que Jesús era igual a Dios y que la ley de Moisés no salva, sino solo la fe en Él, en Cristo. ¿Y cuál es la paga por la blasfemia según la ley? Es la muerte, ¿sí? Pero como los argumentos de Esteban estaban bien fundamentados en la palabra y no podían resistirlos, entonces estos judíos helenistas pagaron a hombres perversos para que mintieran y dijeran que le escucharon decir blasfemias contra Moisés y contra Dios. Versículo 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Sí, cuando el pueblo desde el día de Pentecostés hasta este día habían sido testigos de este crecimiento explosivo de la iglesia, y nos dice de hecho en 2:47 que los creyentes, en Hechos 2:47, que los creyentes tenían un favor para con todo el pueblo, ¿sí? Ahora, estos judíos estaban alborotando al pueblo, a los ancianos y a los escribas con mentiras, ¿sí? Y le tomaron por la fuerza, con violencia, y le llevaron al concilio, al Sanedrín. El mismo Sanedrín ante el cual estuvo Jesús, Pedro y los apóstoles. Entonces vemos que continúa y sigue escalando la persecución de la iglesia, y continúa escalando, ¿sí? De aquí. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Otra vez vemos aquí una luz acerca del tema de debate que tuvo Esteban, ¿sí? Acerca del templo, acerca de la ley, acerca de las costumbres, ¿sí? Ellos tenían celo por sus costumbres, por sus rituales, pero no para con Dios. Jesús ya se los había dicho antes en Mateo 12 del 6 al 7, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, hablando Jesús de sí mismo. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué tremendo, ¿no? Ellos lo estaban acusando de blasfemia a Esteban, lo estaban llamando malvado,
Dicen que habla palabras blasfemas contra Dios y contra Moisés, y sin embargo ahora él está parado frente a sus acusadores, frente a la élite religiosa. Ellos lo están viendo y ven su rostro como el de un ángel. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo un rostro como de un ángel? Bueno, ¿qué acaso los ángeles no reflejan la gloria de Dios? ¿La santidad de Dios? Sí, y vemos también en la Escritura que cuando un ángel de parte del Señor aparecía, había una luz. Lucas 2:9, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Hechos 12:7, más adelante, Pedro estando en la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Entonces podemos suponer, según lo que nos dice la Escritura, que había luz en su rostro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reflejaba la gloria de Dios. No era suya esa luz, era un reflejo de la gloria de Dios. ¿Cómo? Así como Moisés, después de estar en la presencia de Dios. ¿Qué forma, hermanos, de respaldar las poderosas palabras que salieron de la boca de Esteban y que saldrán a continuación en su defensa? ¿Qué forma de reprender a sus acusadores? Su rostro era como el de un ángel. Solo Dios puede hacer algo así, ¿sí? Y solamente en Moisés se vio esto anteriormente en todo el Antiguo Testamento, en el mediador precisamente del Antiguo Pacto. Ahora que Esteban estaba hablando acerca del nuevo pacto, ¿sí? Acerca del verdadero significado de la ley y cómo esta ley apunta a Cristo. Entonces su rostro brillaba como el rostro de un ángel, comprobando así delante de sus acusadores la palabra que salía de su boca, revelando el misterio que había permanecido oculto por mucho tiempo, como escribiría Pablo más adelante al final de la carta a los Romanos. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pero no lo entendieron, porque como también escribió Pablo en 2 Corintios 3, 7 al 16, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, mucho denuedo para predicar el evangelio. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Sí, entonces el monte Sinaí humeaba, tronaba, temblaba con la presencia de Dios y retumbaba con su voz al pronunciar aquellas terribles palabras y entregar su temible ley a los hijos de Israel. Tanto que los hijos de Israel rogaron que no se les hablase más. Y entonces Dios entregó su ley por medio de Moisés. Y cada vez que Moisés estaba en la presencia de Dios, dice, su rostro brillaba, reflejaba la gloria de Dios. Y entonces Moisés ponía un velo sobre su rostro, no por el brillo en sí, sino para que los hijos de Israel no pusieran sus ojos en el primer pacto,
que aunque con gloria, había de terminar. Sí, porque la ley es buena, es santa, es justa, pero a nosotros, inmundos, no nos sirve sino para hacernos ver nuestra iniquidad y para llevarnos a Cristo, el mediador de un nuevo pacto y el fin de la ley. Pero así como el velo estaba puesto sobre el rostro de Moisés, dice la Escritura, para que los hijos de Israel no pusieran su vista en el antiguo pacto, sino a donde todo el asunto de la ley nos lleva, esto es, a Cristo, un velo estaba puesto en su corazón para que no le conocieran. Un velo que solo por Cristo puede ser quitado, como en el caso de Pablo. Sí, el rostro de Moisés brillaba, reflejando la gloria de Dios, y quisieron apedrearlo. Y si Dios no se los hubiera impedido, lo hubieran hecho, como lo hicieron con Esteban. Por eso Esteban dice en su defensa: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Y también les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces no pudieron responderle nada, puesto que él les estaba hablando con la verdad. No pudieron resistir la sabiduría con que hablaba, no pudieron resistir las palabras que salían de su boca. Y aunque su rostro brillaba como el rostro de un ángel, solo pudieron crujir los dientes contra él y matarle. Y de esta manera, hermanos, una vez más, los acusadores se vuelven los acusados. Ellos eran los miserables, ellos eran los blasfemos, no Esteban. Esteban murió en victoria, como el significado de su nombre, corona del victorioso. Pero él ganó una corona incorruptible. Él fue a la gloria de Dios, la vio antes de morir, y él fue a la gloria de Dios. Pero sus acusadores confiaron en su justicia propia para salvación. Confiaron sus almas a la ley de Moisés, la cual solo nos sirve para condenarnos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién puede hacer esto? Nadie. La ley no puede hacer otra cosa sino revelar el pecado en nosotros y pronunciar una condenación sobre el pecador. Sin embargo, los acusadores de Esteban no se alejaron de la ley, aun cuando el Evangelio nos muestra cuán dulcemente se interpone Jesús entre nosotros y la ley. Porque estaban tan enamorados de su justicia propia y de la esperanza legal, y se aferraron a la ley, aun cuando no había nada de qué aferrarse. Y prefirieron el Sinaí al Calvario. Aunque el Sinaí no tiene nada para nosotros, sino truenos, trompetas, fuego y espanto que nos advierten de un juicio venidero. Porque ¿quién puede poner su carácter lado a lado con las tablas de Moisés, con las tablas de la ley divina, sin verse convencido de inmediato que ha quebrantado cada uno de estos santos preceptos? Y aunque en la superficie pudiera parecer que hemos guardado el precepto, como aquel joven rico, si fijamos nuestra mirada en las profundidades de la ley, veremos cuán terrible es la santidad que exigen.
la cual es imposible de alcanzar por nosotros mismos. Ustedes, les dijo Esteban, son los que han quebrantado la ley. Han matado a todos los que anunciaron la venida del justo, y aún a él mismo han dado muerte. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. ¿O compararemos por un momento, hermanos, nuestra justicia, nuestra propia justicia, con la justicia de Cristo? No hay comparación. Hermanos, que podamos ver a Jesús en la ley y la ley en Él. Que veamos el Sinaí humeando y tronando y temblemos y corramos a los pies de Cristo. ¿Qué tiene que ver Jesús con la ley? Él tiene todo que ver con la ley, pues Él es su fin para justicia a todo aquel que cree. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Entonces, por medio de Cristo Jesús, la fe me es contada por justicia. Entonces, ¿cómo vamos a llamar ahora a nuestro Dios? Llamaremos ahora a nuestro Dios Jehová, justicia nuestra. Pues Cristo nos ha sacado de la esclavitud servil de un pacto condenatorio y nos ha hecho recibir la adopción de hijos, por la cual clamamos: Abba, Padre. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmos 32, 1 y 2. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Gálatas 3:13. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. No seamos pues como Israel, hermanos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Crees tú, hermano, en Jesucristo? No puede hacerse una pregunta de mayor peso debajo del cielo. ¿Crees que Jesucristo resucitó de los muertos? ¿Que ocupó el lugar del pecador? ¿Que padeció el justo por los injustos? Porque podemos hacer todo lo que un cristiano hace. Podemos conocer la Escritura, podemos servir en la iglesia, podemos pertenecer al obispado de la iglesia, al Sanedrín, pero todo es mera paja si la fe en Jesucristo no está ahí, si no está presente. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. ¿Buscas la justicia en Jesús y lejos de ti mismo? Si lo haces, Cristo es el fin de la ley para ti. Y dirá alguien: oye, hermano, pero Pablo consintió en la muerte de Esteban, persiguió a los creyentes y los arrastraba a la cárcel. Así es. Y este es precisamente el hombre que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Y si nosotros, hermanos, podemos ahora sentir la culpa del pecado, si todo el peso de la ley ha caído sobre nosotros, bueno, escucha estas palabras: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
Romanos 8:33. Esta es la gloria del Evangelio. Buenas nuevas para el pecador. No para los que dicen no tener pecado, sino para quienes lo confiesan y lo abandonan. Sí, algo que aquellos sentados en lugares de eminencia no entendieron. Pero lo entendieron las rameras, los publicanos, los ciegos, los cojos, los pobres. Y dijo el Señor: entrarán al reino de los cielos antes que ellos. Tenemos que tener la justicia de Cristo, o de lo contrario no seremos salvados. Y no siendo salvados, hemos de permanecer perdidos por los siglos de los siglos. Mira, hermano, cuán dulcemente preciosa es la justicia de Cristo, que es un pasaporte para el cielo. Cuando George Whitefield y John Wesley predicaban en las iglesias de Inglaterra la condenación de la ley, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento y la salvación por gracia, que es en Cristo Jesús, ellos fueron rechazados, los expulsaron de las iglesias. En su orgullo fariseico no toleraron que les dijeran que eran pecadores y que necesitaban arrepentimiento y que necesitaban conocer a Cristo, aún aquellos que eran principales. Pero ellos, predicando en el campo misionero, predicaban en las minas de carbón cerca de Bristol, en Inglaterra, y podían ver cómo los corazones de aquellos mineros eran tocados gracias a las estrías de color blanco que dibujaban las lágrimas al descender por sus negras mejillas. George Whitefield escribió en su diario: como estos pobres mineros del carbón no tenían ninguna justicia propia, se gloriaban en aquel que vino a salvar a los publicanos y a los pecadores. Y Charles Spurgeon dijo en cuanto a esto es igualmente válido en cuanto a muchos de nosotros aquí, que tal vez no teníamos negros nuestros rostros, pero teníamos negros nuestros corazones. Y nuestras lágrimas, hermano, pueden fluir por siempre y nuestro corazón no conocer descanso. Pero nada puede expiar el pecado. Solo Cristo puede salvar. Y únicamente Él. Abandonemos pues toda justicia propia y vengamos ahora, hermanos, todos los que están trabajados y cargados, Cristo les dará descanso. Amén. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias, Cristo. Gracias. No podemos agradecerte tanto, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, Padre. Gracias, porque si fuera por nosotros estaríamos perdidos, Señor. No tenemos nada que ofrecerte. Tú lo diste todo. Que tu justicia sea nuestra, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a apartarnos de nuestras iniquidades, Señor. A ver aquel monte terrible y temer y correr a Cristo. Correr a sus pies. Humillarnos ante sus pies. Humillarnos ante tus pies, Cristo. Y regarlos con nuestras lágrimas. Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias. Señor, tu gracia es incomprensible, es asombrosa.
aunque no teníamos nada que ofrecer, sino solamente suciedad, pecados, rebeliones, iniquidades. Te ofreciste tu vida en el Calvario. Ayúdanos, Padre, a poner completa confianza en ti y ser llenos de fe y ser llenos del Espíritu Santo para conducirnos siempre como tú quieres, Señor, para hacer lo que tú quieres que seamos. Que un día te veamos cara a cara y nos gocemos por la eternidad. Gracias, bendito Rey. Gracias, tú eres el fin de la ley para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea tu nombre, Señor. Muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a nuestro tiempo de oración, hermanos.